Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Piris. Quería agradecer esta oportunidad a la Fundación Roche y a Carmen Ayuso, la directora científica de la Fundación Jiménez Díaz, por participar, moderar esta sesión. Creo que vamos a tener una oportunidad de escuchar estupendas charlas y después espero que el debate tengamos también oportunidad de discutir problemas muy importantes para todos. Básicamente, cómo las enfermedades genéticas, cómo las variaciones genéticas determinan nuestro riesgo individual, el riesgo de los pacientes, cómo esto interacciona con el ambiente y qué podemos hacer útil con esta información para intervenir nosotros en la salud de nuestros pacientes. Así que os quiero presentar a Luis de la Cruz. Luis de la Cruz va a ser nuestro primer ponente. Luis es jefe de servicio de oncología médica en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla. Es joven, pero ya senior, así que lo tiene todo. Él es miembro de la Junta de varios grupos cooperativos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es máster por oncología molecular por el CENIO. Tiene mucha experiencia en cáncer de mama, inmunoterapia, en linfomas y leucemias. Así que nos dará una estupenda charla. Quiero presentarles también a Pedro García Ruiz Espiga. Es compañero mío, es jefe asociado de neurología en la Fundación Jiménez Díaz, una personalidad en enfermedad de Parkinson, premio por la Sociedad Española de Neurología. Nos hablará sobre las bases genéticas de las enfermedades neurodegenerativas, que es un tema también apasionante. Así que muchas gracias. Cedo la palabra al doctor García Foncilla. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Ayuso por su invitación, al Instituto Roche por estar detrás de esta ya 16ª reunión internacional sobre investigación translacional y medicina de precisión, y que en esta nueva edición va a tratar algo que es muy importante y es muy relevante, y es las bases genéticas de enfermedades comunes. En otras muchas ediciones hemos hablado de cuál es el papel importante de la genética en enfermedades raras, pero en este caso concreto vamos a centrar el foco en todo el contexto de las enfermedades comunes, en un paradigma que evidentemente hoy es una realidad que va de alguna manera abriéndose camino en todas las distintas especialidades y en las distintas patologías, que es la medicina de precisión. Y cómo la investigación a nivel genético está permitiendo cambiar la manera de visualizar lo que de alguna forma es cómo manejamos la enfermedad, cómo planteamos desde el punto de vista del pronóstico, pero también ya del tratamiento. No cabe ningún tipo de duda, y ahí sí que voy a arrimar el cazo a mi sartén, que es que cáncer oncología es una de las opciones claras donde hemos visto el papel predominante que tiene esta aproximación de precisión en cuanto a la decisión terapéutica de los pacientes y de cómo de alguna forma el conocimiento de la biología ha permitido cambiar lo que es el contexto de estas enfermedades. Como decía muy bien mi co-chairman, hoy tenemos la suerte de evaluar este planteamiento en enfermedades como es el cáncer, con la suerte del doctor Luis de la Cruz, y a nivel de neurología con el doctor García Ruiz Espiga, pero vamos a verlo también desde la perspectiva del riesgo en patología cardiovascular, con la suerte que es tener a José Javier Fuster, que es jefe del grupo de fisiopatología hematovascular del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, investigador que, aun a pesar de su clarísima juventud, es un punto de referencia indiscutible de todo lo que es la investigación cardiovascular a nivel internacional. Y cómo no, con la suerte que es tener al profesor Ángel Carracedo, amigo por encima de todo, pero un punto de referencia indiscutible a nivel mundial de todo lo que es lo que la genómica, la genética ha aportado y aporta en ese momento a todo lo que son las patologías. El profesor Ángel Carracedo, que es director de la Fundación Gallega de Medicina Genómica en el Sergas, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador
del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela dentro del CIBERER. Sin más dilación y con esta suerte de ponentes con los que tenemos hoy por la mañana, con quien vamos a aprender mucho y también vamos a poder interaccionar para sacar todos los datos y cómo podemos de alguna forma plantear una visión traslacional y transversal de lo que la genética puede aportar en todas estas distintas patologías. Y sin más dilación, si te parece bien, Miguel Ángel, damos la palabra ya al doctor Luis de la Cruz para que inicie lo que es la visión desde el punto de vista de la oncología. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jesús, a Miguel Ángel, a la Fundación Jiménez Díaz, al Instituto Roche y al comité organizador la invitación a participar en esta reunión de tan alto nivel. Desafortunadamente en este formato, pero bueno, yo creo que también tiene un gran valor que a pesar de las circunstancias sigamos apostando por la ciencia, por la investigación y por generar conocimiento también en estos momentos, ¿no? que es algo fundamental que nunca debemos de perder de vista, porque como se ha comentado con anterioridad, gracias a la ciencia posiblemente también podamos salir más pronto que tarde de la situación en la que nos encontramos. A mí me corresponde hacer un análisis de un aspecto muy interesante en los últimos tiempos en oncología, y es la aproximación que se está haciendo en el análisis de biomarcadores predictivos, pronósticos en oncología relacionados con la respuesta inmunitaria. Y muy en concreto, en esta ocasión vamos a hablar del microbioma, de ese ecosistema intestinal que compartimos los seres humanos y toda esa constelación de microorganismos que coexisten con nosotros. Estos son mis conflictos de interés, posiblemente, y en relación a esta ponencia, quizá el mayor conflicto de interés es que ni soy microbiólogo ni soy inmunólogo, y esto muy a mi pesar. Soy oncólogo médico y, por tanto, posiblemente alguno de los conceptos que enuncie o que esboce aquí quizá pues, pueda tener algún tipo de error, y que quiero que luego posteriormente, evidentemente, si se puede corregir por algún experto, pues por supuesto sin ningún tipo de problema. En primer lugar, comentar lo que decía en un principio, que el ecosistema intestinal deberíamos de retrotraernos a lo que es la consideración de ecosistema por parte de la Real Academia de la Lengua, que es pues, la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Existe un ecosistema intestinal, y estos son unos conceptos iniciales que interesa conocer, y son la microbiota, que es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, que constituye el microbioma y es la totalidad de genes de esa microbiota humana, y que es tremendamente extensa. Como pueden ver, supone más de 150 veces los genes de un ser humano y constituye lo que se viene a denominar el metagenoma. El intestino humano alberga 100 billones de bacterias de 1000 especies distintas, por 10 el conjunto de células del ser humano. Por tanto, es fácil colegir de ello que este ecosistema intestinal tiene una elevada o induce una elevada cantidad de efectos, no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Y esto se está conociendo en los últimos años. Es decir, la composición específica de ese ecosistema, ese microbiota, ese microbioma,
intestinal parece que tiene una relación importante con un buen número de patologías. Patologías de muy diferente índole, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas, cardiovasculares y también en los últimos tiempos se ha puesto en relación con la posible génesis o relación con el proceso de inmunoedición del cáncer que pueda estar relacionada también efectivamente con esta microbiota. Cada individuo tiene una composición de microorganismos intestinales diferente y hay que conocer también que los tejidos inmunitarios en el tracto gastrointestinal suponen la proporción más grande y compleja del sistema inmunitario. Existe una intensísima interrelación entre todos estos microorganismos y el sistema inmunitario del huésped a través de esa fina capa de mucosa, de enterocitos que componen la pared intestinal. Esa interacción condiciona de manera muy notable la respuesta inmunitaria, el aprendizaje inmunitario y la posibilidad de inducción de respuestas antineoplásicas, hablando del cáncer. El 50% de todas las células inmunitarias están en la mucosa intestinal y, por tanto, es muy importante conocer qué es lo que ocurre a este nivel y cuáles son esas interrelaciones. Por tanto, en los últimos tiempos, como comentaba, pues en toda esta revolución que ha supuesto la oncología, la inmunología, la inmunoterapia del cáncer, con el advenimiento de nuevas terapias, anticuerpos inmunomoduladores que reactivan la respuesta inmune por linfocitos T y con otro tipo de estrategias inmunoterapéuticas que tenemos disponibles, sabemos que el microbioma muy probablemente tenga un papel muy importante que desempeñar en este escenario y es interesante conocerlo, identificarlo y eventualmente modularlo hacia un estado más favorable para la respuesta inmunitaria. La microbiota, el análisis de la microbiota intestinal no es sencillo, esto es una cuestión primaria y muy importante. Es muy importante estandarizar los métodos de diagnóstico o de identificación de esta microbiota intestinal, de las diferentes especies que componen la microbiota. El análisis de RNA mediante 16S ribosoma es el que se está realizando en los últimos tiempos para poder identificar adecuadamente las diferentes especies que componen la microbiota, y hay una serie de proyectos que ya han finalizado, algunos de ellos. Hay un proyecto a nivel europeo de metagenómica, de análisis de especies del tracto gastrointestinal, que finalizó hace unos años y que ha podido identificar efectivamente cuáles son los principales microorganismos residentes comensales que componen la microbiota intestinal del ser humano. Y muy en concreto, donde parece que existe una mayor proporción o una mayor cantidad de flora intestinal es a nivel del tracto más bajo, a nivel del colon, donde existe una cantidad de colonias de microorganismos superior a la que se identifica en otras localizaciones del tracto gastrointestinal. Una cuestión muy importante a conocer también es que esta microbiota puede ser alterada y puede inducir un desequilibrio entre las bacterias protectoras y las dañinas a favor de estas últimas, que es lo que llamaríamos disbiosis. Esta disbiosis puede ser inducida por patologías, puede ser inducida por medicamentos, muy en concreto por los antibióticos, por ejemplo, y esto puede tener una clara correlación con la composición específica de microorganismos en el tracto gastrointestinal.
Pasando ya un poco al escenario terapéutico, disponemos, como comentaba, a día de hoy en oncología de anticuerpos inmunomoduladores que pueden favorecer la respuesta inmunitaria de los pacientes frente a determinadas neoplasias. Uno de los tratamientos de los que disponemos es el ipilimumab, que es un anti-CTLA-4 dirigido frente a una molécula correpresora de la sinapsis inmunológica. Y hemos visto, o ya se han comunicado estudios en los cuales se ve que la diferente composición de la microbiota antes y después del ipilimumab puede correlacionarse con la probabilidad o una mayor probabilidad de respuesta a este tratamiento específico. Aquí veis diferentes clúster A, B y C, y compuesto por diferentes especies de microorganismos, en concreto con una mayor frecuencia de Bacteroides fragilis. Son ese clúster C, aquellos, estos son modelos murinos, aquellos ratones que obtendrían un beneficio en el tratamiento con ipilimumab, con una reducción del volumen tumoral frente a la otra composición diferencial de microorganismos en la microbiota. Un análisis, un estudio muy interesante ya con muestras humanas y en un escenario clínico comunicado en Science en el 2018 por Gopalakrishnan. Es este trabajo en el cual se incluyen 115 pacientes con melanoma metastático y que se tratan con otro inmunoterápico más potente que anti-CTLA-4, que es anti-PD1, un tratamiento estándar en melanoma metastático, pacientes que son tratados con esta inmunoterapia, se les realiza un análisis de microbioma oral fecal previo al tratamiento, biopsia tumoral previo al tratamiento, posteriormente se va haciendo una reevaluación clínica, se repite el análisis de microbioma y se hace este análisis, como comentaba, metagenómico de especies comensales intestinales en cada uno de los pacientes incluidos en este estudio. Se pudo realizar el análisis finalmente en unos 43 casos, de los 115 pacientes aproximadamente que se trataron con anti-PD1, lo cual habla de la dificultad que tiene, que esta es otra, es una limitación que luego podemos comentar en la discusión, que tiene el análisis del microbiota, y se vio que los pacientes con mayor probabilidad de respuesta eran aquellos que tenían una mayor diversidad de especies en su microbiota intestinal, es decir, a mayor diversidad, mayor probabilidad de obtención de respuesta. Posiblemente esto tiene una correlación con un sistema inmunitario con una mayor capacidad para detectar diferentes estímulos antigénicos. No solamente la mayor diversidad, también diferentes especies o la existencia de algunas especies específicas son las que pueden correlacionarse con una mayor probabilidad de respuesta. Como se puede ver en este trabajo, especies Firmicutes, Clostridia, Clostridiales, Ruminococaceae, son las que parece que tienen una mayor, con una mayor densidad de estas especies, una mayor probabilidad de respuesta a terapia anti-PD1. Por el contrario, especies tipo bacteroidales o bacteroidetes son las que se relacionan con una ausencia de respuesta a la terapia anti-PD1. Aquí, de manera más específica, Faecalibacterium, una mayor abundancia de Faecalibacterium tiene una mayor o una mejor evolución en supervivencia libre de progresión en pacientes con melanoma metastático tratados con anti-PD1. En cambio, los que tuvieran una mayor abundancia de bacteroidales tienen una peor evolución clínica. Y esto tiene también una correlación muy interesante a nivel del microambiente inmune, ya que se hizo un análisis también de biopsias, como comentábamos inicialmente, y se ve que existe una mayor infiltración por TILs, una menor infiltración por células mieloides supresoras o macrófagos asociados a tumor, en aquellos casos con respuesta y con una mayor frecuencia de Faecalibacterium. En cambio, aquellos pacientes con menor tasa de respuesta objetiva, una alta
densidad de bacteroidales tienen una menor infiltración por células TILs y una mayor infiltración por células mieloides y por células T reguladoras. Es decir, hay un análisis realmente muy interesante, también correlación en tejido y en sangre periférica de estos datos obtenidos a nivel del microbioma. Posteriormente, ese trabajo además tiene un análisis mecanístico en modelos murinos en los cuales se administra a ratones o se hace un trasplante fecal de pacientes respondedores frente a no respondedores. Se hacen 2 cohortes de ratones de experimentación, se induce melanoma y se tratan con anti-PDL1, específicamente con anticuerpo monoclonal, y se ve que los ratones donde se obtiene respuesta son aquellos a los que se le ha realizado un trasplante de material fecal de pacientes respondedores. O sea, es un análisis realmente completo, muy interesante, un artículo que no tiene desperdicio y muy recomendable. Otros trabajos, de nuevo, también reafirman la importancia de determinadas especies como la Bifidobacterium, Collinsella o Enterococcus faecium para reconstituir la microbiota intestinal y que correlacionan efectivamente con una mayor respuesta de linfocitos T y una mayor eficacia a la terapia anti-PDL1 cuando se inducen tumores. Los Bifidobacterium no se ve bien, son una de las especies que se consideran con una mayor probabilidad de respuesta cuando tratamos con esta inmunoterapia en pacientes con melanoma metastático. Pero no solamente en melanoma, también en otros tipos tumorales se ha podido demostrar estos resultados, la influencia que tiene la existencia de una microbiota intestinal indemne. Aquí pueden ver en este trabajo cómo los pacientes que han sido tratados con antibióticos, o han recibido antibióticos en curso de tratamiento inmunoterápico, tienen una peor evolución a aquellos otros pacientes que han sido tratados con inmunoterapia, con diferentes tipos tumorales, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer urotelial. Como digo, tienen una peor evolución aquellos que han recibido antibióticos frente a los que no han recibido antibióticos, lo cual habla de la importancia de la disbiosis que comentábamos con anterioridad, o de tener una microbiota intestinal intacta, indemne y con capacidad de favorecer esa respuesta inmunitaria. De nuevo, diferentes especies de microorganismos con una asociación o una mejor evolución clínica. La Kermansia mucinífila parece que también es una especie de interés y que una mayor densidad de este tipo de especie se puede correlacionar con una mejor respuesta a la terapia inmunológica, y como conclusión, efectivamente parece que reforzar la integridad de la respuesta de la barrera intestinal y reducir la inflamación sistémica con determinadas especies como la Kermansia mucinífila, Clostridiales y Ruminococcaceae puede favorecer que exista una respuesta inmunitaria más eficaz en los pacientes tratados con la moderna inmunoterapia del cáncer. Por tanto, cada vez vamos conociendo más en esta materia, en esa correlación clínica que pueda existir con la composición específica de cada paciente concreto, de su microbiota, de su microbioma y del metagenoma de cada paciente en concreto que vayamos a tratar con inmunoterapia en el contexto de tumores sólidos, habitualmente en fase avanzada, que son donde tienen indicación estos tratamientos inmunoterápicos, pero no solamente en eficacia, también en toxicidad. Parece existir una asociación clara con la presencia de determinados microorganismos y una probabilidad de ocasionar toxicidades tipo colitis, que pueden ser incluso letales en pacientes tratados con inmunoterapia, en concreto con anti-CTLA4 en melanoma avanzado. Hay ya, para ir finalizando, algunas estrategias de intervención terapéutica a este nivel realmente interesantes. Por ejemplo, los probióticos, que son microorganismos vivos que contribuyen
al equilibrio de la flora intestinal, una gran cantidad de especies, activan macrófagos, células dendríticas y modulan los perfiles de citoquinas. Los prebióticos, que son ingredientes no digeribles de los alimentos, fundamentalmente azúcares, que afectan de manera beneficiosa al huésped por estimulación selectiva de crecimiento y o actividad de un grupo limitado de bacterias, habitualmente colónicas. Y luego los simbióticos, que son combinaciones de prebiótico más probiótico y que pueden también favorecer este microbiota intestinal favorecedora de la respuesta inmunitaria. Existen afortunadamente ensayos clínicos en marcha. Estos son algunos ejemplos con estrategias dietéticas, probióticos, incluso con trasplante de material fecal, que es otra estrategia que se está investigando en los últimos tiempos y que esperamos tener resultados en fase clínica. Como digo, son estudios complejos porque el análisis de la microbiota realmente así lo es, tanto la identificación de especies como la simple recogida del material fecal no es algo sencillo y por tanto requiere de un esfuerzo de investigación translacional muy importante, pero creo que a día de hoy tenemos pocas dudas de que efectivamente esta es un área que también debemos de incorporar en el análisis translacional que hacemos habitualmente en oncología de los tratamientos inmunoterápicos. Para concluir estas reflexiones finales, el microbioma son 150 veces los genes de un ser humano, constituyen el concepto de metagenoma, múltiples efectos locales y sistémicos identificados y diferentes patologías asociadas a la composición del microbioma. La disbiosis es el desequilibrio en la microbiota entre bacterias protectoras y dañinas, y desde luego es un estudio complejo que precisa estandarización y uso seguramente de herramientas bioinformáticas. Los estudios que tenemos disponibles hablan de que la mayor diversidad de microbiota y que determinadas especies, una mayor densidad de determinadas especies se asocian a una mejor respuesta a la inmunoterapia del cáncer y también a una menor o mayor toxicidad de los tratamientos, y las diferentes estrategias terapéuticas para manipular microbiota intestinal tienen el objetivo de incrementar la respuesta a la inmunoterapia. Posiblemente esta sea una estrategia a futuro de gran interés en los próximos años. Muchas gracias y creo que la discusión será al finalizar las ponencias siguientes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy interesantes cuestiones.